Bueno, yo quiero presentarles a Johan Otoya. Él es un abogado especialista en temas laborales, en temas políticos, quien nos está acompañando acá con el debido distanciamiento social, como debe ser, ¿no? Johan, gracias por acompañarnos esta noche. Era importante poder, nos puedas acompañar, ¿no? Especialmente en la entrevista que vamos a realizar a varios especialistas, ¿no? Para poder ver qué es lo que ha pasado, ¿no? En tu análisis, ¿tú por qué hipótesis te inclinas? ¿El chantaje político de parte de las bancadas que tienen intereses en el tema universitario, como una venganza al ministro de Educación porque fue el jefe de SUNEDU que les ha cuestionado sus licencias de funcionamiento? ¿O crees que esto es simplemente que el premier cateriano pues está cosechando las broncas que sembró? Buenas noches. Hola, buenas noches, Miguel. Muchas gracias por la invitación a poder hacer estos comentarios de esta crisis política que estamos viviendo todos los peruanos con muchísima preocupación. ¿Cuál ha sido la situación? ¿Qué nos ha llevado a este punto? ¿Qué nos ha traído hasta este momento? Primero, el nombramiento por parte del presidente de un primer ministro que salió a confrontar, etiquetando a parte de la clase política y trayendo junto con él a algunas personas que no cumplían, para muchos, con las credenciales necesarias para poder asumir el gran reto que significa en este momento afrontar esta crisis económica, esta crisis que se refleja, por ejemplo, en el empleo, esta crisis que se refleja en el bolsillo de los peruanos. En esta situación, lo más importante que reflejó su discurso ante el Congreso fue lo básico, lo elemental: vamos a controlar la pandemia y vamos a realizar una reactivación económica. Pero sobre los planes de reactivación económica, en realidad dijo poco creativo. Vamos a seguir dando bonos, vamos a impulsar la minería, vamos a generar programas sociales, cuando el enfoque debió haber sido otro. Por ejemplo, cuando tuve oportunidad de participar junto al ministro Cristian Sánchez en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, uno de los temas centrales de nuestra preocupación fue el empleo juvenil, que hoy es una necesidad muy grande para todos los peruanos. La reactivación de la economía pasa también por fortalecer, por ejemplo, el Servicio Nacional de Empleo, cómo unir la oferta, cómo unir la demanda, cómo unir todas estas bolsas de trabajo que van a requerir mano de obra. ¿Y dónde nos concentramos? Deberíamos de concentrarnos en la gran industria, en el comercio, en los servicios, pero nos centramos en la minería. Entonces, han habido en el discurso del primer ministro grandes ausentes. Decir, por ejemplo, vamos a aumentar el número de inspectores de SUNAFIL, eso es parte de un proceso que viene de larga data. Todos los años se hacen estos concursos para incrementar a los inspectores de SUNAFIL y eso es una necesidad. ¿Pero eso realmente resuelve el problema de las empresas en el Perú? ¿Eso realmente resuelve el problema de la crisis económica como causa de la crisis sanitaria? Controlar y reactivar, dos grandes necesidades, Miguel. Dos grandes necesidades que tenía que tener el país, pero el discurso no iba de la mano con esa necesidad que este Congreso, que hemos puesto los peruanos, porque supuestamente el anterior Congreso no era bueno, es el que tenemos, es el que hay, es el que hemos elegido los peruanos y que tenemos que tener respeto por esa elección. Decir que hay que se ha minado el gabinete por una reforma, creo que es bastante atrevido y creo que sale del escenario. Vamos a analizar, Johan, con los especialistas cuál es la situación. Ahí tenemos, nos hemos conectado con el constitucionalista José Omar Cairo, a quien le damos la bienvenida esta noche para poder analizar la crisis del gabinete cateriano. ¿Cómo está? Buenas noches, doctor. Miguel, buenas noches, a tus órdenes. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Primero, ¿qué es lo que genera esta crisis? ¿Cuál es el tiempo? El presidente de la República da una locución el día de hoy indicando de que va a respetar, obviamente, lo que ha pasado en el Congreso de la República y que nombrará un nuevo gabinete. Sí, creo que lo que corresponde es que actúe lo más pronto posible. Hay 72 horas que tiene para aceptar las renuncias.
debe hacerlo de inmediato y nombrar un nuevo presidente del Consejo de Ministros, él proponerle un equipo ministerial que puede incluir a personas que fueron ministros del anterior gabinete y ponerse a trabajar. Eso creo que es lo que corresponde en este momento de emergencia sanitaria tan álgido como lo ha descrito al iniciar el programa. Doctor, por ejemplo, ¿la ministra Macetti podría ser nombrada nuevamente en la cartera de salud o hay una incompatibilidad? Tengo entendido que había una resolución del Tribunal Constitucional al respecto de estas situaciones. Sí, el Tribunal Constitucional dice que no hay un impedimento, salvo que haya una identificación precisa de un ministro que haya sido el desencadenante de la responsabilidad política, que no ha sido el caso porque hay una votación que ha tenido como sustento demasiados argumentos dispersos. Algunos no les ha convencido un aspecto del discurso, a otros otro, entonces no hay una identificación clara de que algún ministro de un sector sea en realidad el desencadenante de esta crisis. Lo que se ha hecho efectiva es la responsabilidad de la conducción del gabinete, que está a cargo hasta ahorita, es de Pedro Cateriano. Entonces creo que de conformidad con esa resolución del Tribunal Constitucional, cualquiera de los ministros hoy en ejercicio puede ser propuesto para ser nombrado en el nuevo gabinete. Ahora, el que sugiere, el que propone al presidente de la República el nombramiento de los ministros es el presidente del Consejo de Ministros. Yo me imagino que no todos gozarán de la confianza del nuevo jefe de gabinete. Pero, a ver, el gobierno ha dado la versión de que esto es un chantaje y que fuerzas del Congreso pedían la salida del ministro de Educación. Se puede dar esta figura de que no vuelvan a nombrar entonces al ministro de Educación, pero se volvería lo mismo si es que esto ha sido así. ¿Qué pasaría si se da una segunda votación en un nuevo gabinete y no recibe la confianza, doctor Cairo? Sí, no pasaría nada, sino que tendría que nombrarse un subsiguiente gabinete, porque ya, como estamos en el último año de gestión parlamentaria y presidencial, no se puede utilizar la figura de la disolución. Entonces yo lo que creo es que como el tema del ministro de Educación ha salido a cuento al final del mensaje, yo creo que no ha sido determinante para la votación de todos los que han votado en contra de la cuestión de confianza. De repente algunos parlamentarios sí están descontentos con la reforma universitaria, con algún aspecto de ella, pero no creo que sean todos. Creo que el gran problema del mensaje ha sido que fue planteado con una proyección como si fuera para un gobierno a largo plazo y ha presentado una línea maestra ideológicamente cargada como es la del Perú, país minero, y de la columna vertebral que la minería constituye respecto a la economía peruana. Eso es discutible, puede uno estar a favor o en contra, pero no era el momento de plantearlo porque ese gabinete no tiene la oportunidad de desplegar ese programa en el corto año que le queda como gobierno de tránsito. Entonces fue un elemento de confrontación totalmente inútil que gratuitamente le evitó que concitara ciertas adhesiones el mensaje y la cuestión de confianza. Entonces creo que fue mal planteada la presentación del programa y de las medidas, y el resultado es el que tuvimos esta madrugada. Correcto. Bueno, esperemos por el Perú, ¿no? Por todos estamos en el mismo barco, que se dé una solución a esta crisis del gabinete, porque hay una crisis al no haber recibido el voto de confianza y al tener que dimitir ahora el gabinete cateriano y ser nombrado un nuevo gabinete. Pero si entramos a esta confrontación, y es lo que me preocupa, ¿no? Como dice el constitucionalista, vamos a tener un choque de poderes, y ¿quién pierde? La gente. Pierde la gente, doctor Cairo. Bueno, yo le agradezco. Yo creo que el siguiente gabinete, cuando el premier debe plantear un mensaje en el cual trate de ser convocante y no de plantear ideas o medidas que puedan generar controversia, que además es gratuita, porque como le digo, lanzar la idea de poner a la minería como prioridad
para un gobierno transitorio, para un gobierno que esté en transición y ojo, en transición en una emergencia creciente, no tenía ninguna necesidad de hacerlo. Correcto. Entonces creo que ese es el mensaje que debe recibir el nuevo Premier y plantear en esos términos la cuestión de confianza, y yo confío que esta le sea aprobada y el Perú enrumbe hacia el Bicentenario con solidez institucional, como lo acabas de expresar tú, como una buena expectativa. Muchas gracias, doctor Cairo, y esperemos que su vaticinio o su expectativa se concrete. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias, Miguel.